Para garantizar a los habitantes de la capital del país el derecho a una ciudad segura, se hizo una muy fuerte inversión en videovigilancia. Veamos cómo. El gobierno de la Ciudad de México instalará 1,000 nuevos altavoces y sustituirá 1,500 sistemas tecnológicos de videovigilancia, principalmente en unidades habitacionales, centros deportivos, escuelas, hospitales y espacios de alta concentración ciudadana. Esto fue anunciado por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera durante el corte informativo de lunes, realizado en el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, mejor conocido como el C5. Estimamos que la población beneficiada será de 1.4 millones de personas. La instalación de estos altavoces comienza en las colonias Condesa e Hipódromo Condesa de la delegación Cuauhtémoc. Mancera Espinosa detalló que estos equipos, que fortalecen las tareas de seguridad y atención de emergencias, equivalen a una inversión de 464 millones de pesos. Vamos a tener cámaras mucho más potentes y de última generación, pero también todo el sistema tecnológico de almacenamiento, de la capacidad de interfaces de comunicación se ve mejorado. El sistema de altavoces con alerta sísmica se implementó por primera vez el 19 de septiembre de 2015, con el simulacro realizado en la capital del país. Desde entonces, se ha transmitido en 8 ocasiones esta alerta a través de los altavoces, recordó el mandatario. Datos del C5 señalan que hasta el 14 de noviembre de este año se cuentan 15,310 cámaras operativas instaladas en toda la capital, de las cuales 1,979 se encuentran en proceso de mantenimiento o sustitución. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.